Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Sean bienvenidos a una nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a Julio Cortázar a propósito de que un día como hoy, 12 de febrero, pero del año 1984, falleció este escritor argentino y de gran importancia para las letras hispanas. Por esta razón veremos hoy un poco de su narrativa, un género en el que destacó mucho entrecruzando realmente la fantasía y la realidad con un carácter y una identidad propias. Hablar de Julio Cortázar significa explicar también una ruptura con la forma tradicional de la escritura del siglo XX, de las primeras décadas del año 1900 en adelante. Cortázar nació en Bruselas, en Bélgica, en el año 1914, en plena Primera Guerra Mundial, y una porción de su infancia realmente la atravesó en medio de los estruendos y de la incertidumbre de esta lucha entre naciones. Sus padres, tras ello, van a trasladarse a Buenos Aires cuando el pequeño Cortázar tenía ya 4 años, ¿no? En 1918, y cuando ya para entonces habían recorrido también otros países como Suiza y España para ponerse a salvo de la ocupación de los alemanes en Europa. A los 6 años su padre abandonará sin embargo la familia y desde entonces, pese a que Cortázar tenía una constitución propensa a enfermarse constantemente, utilizaba varias horas en su vida para dedicarse a leer, teniendo entre sus primeros referentes a grandes escritores sobre aventuras y terror como Julio Verne, el escritor francés, y el norteamericano Edgar Allan Poe. Ya en el año 1932, Cortázar se va a formar en una escuela normal de profesores en Buenos Aires para dedicarse exclusivamente a la enseñanza, a la educación. Desde temprana edad, en realidad, Cortázar no solamente desarrolló un gusto muy grande por las ficciones, sino que también se dedicó a escribir desde que era apenas un niño, produciendo así sus primeros cuentos y poemas. Y este es un dato que no es menor, ¿no? Porque es importante tener en cuenta que su formación autodidacta ya no le va a abandonar desde entonces. Con el tiempo, Cortázar también va a ingresar a la Universidad de Buenos Aires para estudiar filosofía, pero la abandonará con el tiempo para continuar con sus labores como profesor, a la par de sus primeras creaciones literarias ya con una mayor definición, ¿no? Así llegará a colaborar en la revista, en la mítica revista Sur, que fue dirigida por la escritora argentina Victoria Ocampo, y que fue una publicación periódica por donde había pasado antes el consagradísimo Jorge Luis Borges y otros escritores. Desde los años 40 en adelante, a partir de la instalación del régimen militar de Juan Domingo Perón en Argentina, Cortázar marcará distancia con esta dictadura y luego, ya habiendo estudiado los cursos de traducción del inglés y del francés en el año 1948, va a elaborar diversos cuentos que luego van a ser incluidos en su primer libro de narrativa breve titulado Bestiario, ¿no? Que luego será publicado en el año 1951, 2 años después. Cabe precisar que para entonces ya Julio Cortázar había publicado un poema titulado Los Reyes, pero que había pasado enteramente desapercibido por la crítica, no había recibido casi ningún comentario, ¿no? En específico. Y a partir de 1951 va a radicar en Francia luego de que ganara una beca de la UNESCO como traductor, y va a radicar en París la mayor parte de su vida, de donde también va a extraer mucho material creativo de entorno, de descripciones y de observación, en el cual incluso van a estar ambientados también varios de sus cuentos que va a realizar con los años. Hablar del boom también es hablar del Julio Cortázar, ¿no? La década de los años 60 va a ser vital para él porque coincidirá con el surgimiento del boom de la literatura latinoamericana. Es el grupo de gran incentivo editorial y de creatividad artística que estuvo integrado por Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y desde luego que también integró Julio Cortázar. Desde ese momento pues se queda en el primer plano, en el ojo del mundo, la literatura realizada en Perú, Colombia, México, Argentina, Cuba, Uruguay y otros países más que destacaban por la gran originalidad y sobre todo por las innovaciones técnicas de sus historias, de sus ficciones. De este modo, con una también creciente preocupación social por la situación política de Cuba, el régimen de Fidel Castro, Cortázar tendrá con los años sucesivos una preocupación vital por estos temas netamente políticos, ¿no? Elaborando luego varios artículos y ensayos sobre el panorama en América Latina, en países como Nicaragua, Cuba y otras más. La consagración definitiva de Julio Cortázar pues, se verá más difundida en el año 1963 cuando se publica su novela Rayuela, conocidísima y que pone de cabeza pues, la estructura misma de la historia y que permite leerla en orden, en desorden o con una serie de instrucciones dadas por el mismo autor en sus primeras páginas, ¿no? Esta experimentación formal constante va a ser
la que realmente dotará de un estilo renovador a Julio Cortázar. Historia de Cronopios y Famas también va a ser una historia con un lenguaje distinto, audaz, pero con un ritmo sonoro que hace realmente adivinar a las palabras a las que hace referencia, ¿no? A las que aluden. Va a ser una especie de lenguaje musical, con palabras como clemiso, encrestoriar, entre otras, ¿no? Lejos de parecer cerrado, barroco o inexplicable o de difícil acceso, pues Cortázar va a combinar estas formas y figuras para dotar de una atmósfera fantástica y a la vez creíble, ¿no? A este nuevo género de lenguaje se le va a conocer también como el glígnico y que estará presente también en su novela Rayuela, ¿no? Estos van a ser, digamos, los primeros aportes que va a dar Cortázar a lo largo de su vida, ¿no? Y de su obra literaria. Con los años, Julio Cortázar se va a volver un activista político y a consideración de muchos críticos, esta va a ser la etapa menos fecunda, la menos creativa en cuanto a literatura como tal, ¿no? Como creación artística. En el año 1984, Cortázar finalmente va a fallecer a causa de una leucemia, 2 años después de que su segunda esposa, la escritora estadounidense Carol Dunlop, muriera. En los momentos finales lo acompañó su primera pareja, la escritora, intelectual y gran traductora argentina también, Aurora Bernardes, quien se convirtió también en la heredera de las obras de Cortázar. A grandes rasgos hemos hecho un repaso breve y rápido también del perfil de Julio Cortázar. Sin embargo, toca hablar ahora de lo que a juicio de muchos y a mi criterio personal también destaca de forma muy amplia. Y es que nos referimos a la narrativa, sus cuentos, algunos breves, otros extensos, pero de un intenso valor imaginario que se intercala a veces o termina reemplazando a la realidad de una misma historia. Por hoy tenemos, por ejemplo, un libro de Julio Cortázar llamado Ceremonias. Es un libro que agrupa dos libros de cuento que se llaman Final del Juego y también Las Armas Secretas, ¿no? En ambos libros que están reunidos en este texto, pues hay mucho de experimentación, de fantástico, de algo que se escapa a la lógica y a lo racional sin dejar de ser por ello, pues fascinante. Como toda buena historia, obliga a los lectores a estar atados a los cuentos de principio a fin, ¿no? La edición que les presento en este programa es del año 2000, aunque ambas publicaciones datan en realidad de los años 1966 y 1968, es decir, de la década de los 60, en pleno boom de la literatura latinoamericana, como les había mencionado anteriormente, ¿no? En esta edición los textos están reunidos en casi 300 páginas, son 295 y forman parte de una colección que salió a inicios del año 2000, ¿no? De parte de la editorial Planeta. Si lo buscan tanto en internet como en librerías de viejo, la pueden encontrar para no estar adquiriendo, digamos, ya un libro tras otro, ¿no? Hay compilaciones, incluso hay ediciones donde están los cuentos o textos completos de Julio Cortázar. Como les había comentado anteriormente, pues la experimentación en sus cuentos también va a estar presente y vamos a asistir a la forma en cómo se delinea sutilmente el cambio de una realidad a otra. Este tránsito inesperado, el giro técnico que nos advierte y produce gran efecto en los lectores va a ser también una temática muy común en Julio Cortázar. Sin más introducciones, vamos a ir con las citas del programa. Ahora sé que no hubo nada extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana al inclinarme sobre el acuario el reconocimiento era mayor. Sufrían. Cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los ajolotes. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra no portara un mensaje de dolor, la prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los ajolotes una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario. Mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de un ajolote inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio. En vez del ajolote, vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Solo una cosa era extraña, seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Aquí como lectores, digamos, no nos es difícil interpretar que ha habido un cambio, o mejor dicho, una especie de intercambio de almas o de personalidad entre el personaje principal y el animal que observaba en el acuario. En este caso, un ajolote, ¿no?
El cuento mismo lleva por título Ajolote, así se llama, y se refiere al pez de, digamos, de colores, de tonos rosados, de forma extraña y ojos entre negros y dorados, que es una especie común en México. Ahora, para tener una idea más clara del texto del cuento, les recomiendo que lo lean. Además es bastante breve y nos conduce por este cambio inesperado, quedando pues el personaje principal encerrado en el cuerpo de este pez. Vamos a ir con la siguiente cita del programa. Pasó que Holanda tuvo la suerte increíble de ganar 3 días seguidos. Superándose, hizo las actitudes del desengaño y el latrocinio, y una estatua dificilísima de bailarina, sosteniéndose en un pie desde que el tren entró en la curva. Al otro día gané yo, y después de nuevo. Cuando estaba haciendo la actitud del horror, recibí casi en la nariz un papelito de Ariel, que al principio no entendimos. La más linda es la más haragana. Leticia fue la última en darse cuenta, y la vimos que se ponía colorada y se iba a un lado, y Holanda y yo nos miramos con un poco de rabia. Lo primero que se nos ocurrió sentenciar fue que Ariel era un idiota, pero no podíamos decirle eso a Leticia, pobre ángel, con su sensibilidad y la cruz que llevaba encima. Ella no dijo nada, pero pareció entender que el papelito era suyo y se lo guardó. Ese día volvimos bastante calladas a casa y por la noche no jugamos juntas. En la mesa Leticia estuvo muy alegre, le brillaban los ojos y mamá miró una o dos veces a tía Ruth como poniéndola de testigo de su propia alegría. En aquellos días estaban ensayando un nuevo tratamiento fortificante para Leticia, y por lo visto era una maravilla lo bien que le sentaba. Aquí en realidad vemos un cuento mucho más realista, por decirlo así, ¿no? Es decir, que se enmarca entre la cotidianidad pues de un juego de niños, y también de alguna forma es un relato un poco impreciso o general de las formas que hacen los personajes, ¿no? Es decir, son juegos raros donde tienen que comportarse como estatuas, o en vez de hacer posturas específicas, pues tienen que hacer posturas o actitudes, ¿no? Como por ejemplo el horror, ¿no? De un amago de un robo o cosas por el estilo, ¿no? Entonces es un poco eh, inédito, un poco inusual, pues que se presenten cuentos de este tipo y sin embargo Cortázar lo hace, ¿no? La forma de concluir este cuento es un poco triste, pero también es pues conmovedora a un mismo tiempo, ¿no? La forma de conducir este cuento se da de un modo que se puede evidenciar también temas como la madurez, el juego mismo, las preocupaciones, entre otros, ¿no? Además es una historia bien particular porque está contada por un personaje secundario del cual nunca llegamos a saber el nombre. Vamos con la última cita ya del programa. Soy un crítico de jazz lo bastante sensible como para comprender mis limitaciones, y me doy cuenta de que lo que estoy pensando está por debajo del plano donde el pobre Johnny trata de avanzar con sus frases truncadas, sus suspiros, sus súbitas rabias y sus llantos. A él le importa un bledo que yo le crea genial, y nunca se ha envanecido de que su música esté mucho más allá de la que tocan sus compañeros. Pienso melancólicamente que él está al principio de su saxo, mientras yo vivo obligado a conformarme con el final. Él es la boca y yo la oreja, por no decir que él es la boca y yo. Todo crítico, ay, es el triste final de algo que empezó como sabor, como delicia de morder y mascar. Y la boca se mueve otra vez, golosamente la gran lengua de Johnny recoge un chorrito de saliva de los labios. Las manos hacen un dibujo en el aire. Como les comentaba, también hay algunos cuentos que, si bien es cierto, se mueven en la fantasía, otros se marcan totalmente en la realidad, ¿no? Por decirlo así, es decir, un marco más verosímil, más realista, ¿no? Más creíble. En este caso vemos como personaje principal, o al menos desde un punto de vista de otro de los personajes, a Johnny Carter, que es un guiño que se enlaza directamente con Charlie Parker, el prolífico autor de diversas melodías con su saxofón. Él fue saxofonista y que pues fue un gran representante del bebop, ¿no? Un género, un tipo de jazz pues que se caracterizó mucho por tener polirritmos, ¿no? Es decir, una gran variedad de ritmos en una sola tonalidad, en una sola música, en un solo tema musical, y que también pues tenía una aceleración muy inusual para la época, ¿no? Este es uno de los cuentos mejores logrados de Julio Cortázar, que se titula El Perseguidor, y pues da también evidencia de la afición que tenía Cortázar hacia la música. Él en realidad era un melómano, estaba muy enterado de la actualidad de entonces sobre la música, sobre el jazz y otros géneros, y también sobre el boxeo, ¿no? Que fue otra de sus grandes aficiones. Julio Cortázar es sin duda uno de los transformadores de la literatura latinoamericana, hasta el punto de que, como todo gran escritor, pues nadie ha podido imitar su estilo.
actualmente, ¿no? Su gran experimentación formal, su identidad propia, digamos, a las que dotó de sus historias y las técnicas le han valido un reconocimiento internacional y muchos seguidores en su época, así como actualmente, ¿no? Otros cuentos que tienen ese rasgo de cambio de estructura, de cambios un poco abruptos, pero que realmente funcionan muy bien en las historias son Continuidad en los parques, La noche boca arriba, y otros más que los pueden también encontrar de forma aislada, ¿no? En internet. A modo de conclusión puedo referirles también que con mucha injusticia se le ha comparado siempre con Jorge Luis Borges, otro escritor argentino también. Simplemente cada autor tiene un estilo propio, ¿no? Un estilo diferente. Cortázar más de tipo social, experimental y hasta lúdico, siempre alude a los juegos en su forma de escritura. En cambio Borges es completamente distinto, juega en cambio con la filosofía, con la fantasía, con elementos míticos, hasta religiosos, filosóficos, que rozan pues el ensayo hasta hacernos creer que lo que nos ha dicho es verdad cuando en realidad se trata de un cuento, ¿no? Hay más erudición en Borges y más experimentación en el primero, en Cortázar, ¿no? Y se les puede leer y disfrutar de distintas maneras sin necesidad de confrontarlos o compararlos siquiera. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nos reencontramos ya en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestra página web www.conexionvida.p y también en nuestras redes sociales. Conmigo será hasta la próxima.